I play, I am playing. Cambiaremos el presente simple por el presente continuo. Y aquí es donde todo se pone más divertido. Comencemos por decir cuál es el presente continuo. El presente continuo, en inglés, también conocido como presente progresivo, se utiliza para hablar de acciones que están sucediendo en el momento actual o alrededor de este. Se forma utilizando el verbo to be, seguido por el gerundio del verbo principal. ¿Pero qué quiere decir todo esto? A diferencia del presente simple, que sería algo así como el orden del libreto de una animación, no sé de dónde salen estos ejemplos, pero bueno, espero me entiendan. Me explico. Son como escenas o atributos que tendrá cada personaje, como yo camino, Michael trabaja en un edificio, a María le gusta caminar, Juan baila bien, y cosas así. Son solo escenas, no hay animación. Ejemplo, si digo, yo camino o yo camino todas las mañanas, yo me imagino como una foto de mí caminando, sin animación, una imagen. Ahora, el presente continuo viene a darnos la animación y la formará el verbo en gerundio. ¿Y quién es gerundio? El gerundio es lo que en español sería la terminación ando, endo. Por ejemplo, caminando, comiendo, hablando. Ya estamos expresando movimiento, el movimiento o las acciones que se están realizando. Ahora, ¿cómo funciona esto? Primeramente usaremos mucho el verbo to be, que ya vimos hace varias lecciones. Y segundo, tendremos algunas reglas para formar esta terminación, que en español sería ando, endo, y en inglés sería ing. Pero antes algo que a mí no me dijeron cuando estaba aprendiendo esto, y me hubiera ahorrado muchos dolores de cabeza y malas traducciones. No siempre la terminación ing la vamos a tomar como ando, endo de español, ya que también se puede utilizar en otras circunstancias. Pero cuando quiero decir algo en inglés que en español tiene terminación ando, endo, siempre terminará en ing en inglés. No sé si se entendió, pero vamos a ver un ejemplo y vamos aclarando todo. Si quiero decir yo aprendo inglés, digo I learned English. Esta oración no tiene movimiento. Es como una foto de mí estudiando. Ahora vamos a darle movimiento. Estoy aprendiendo inglés. Sería de la siguiente manera. Vamos con la casa que está bien chula. Sujeto to be, verbo ing y complemento. Y dice que primero va el sujeto, que sería yo, I. Luego el to be, para decir estoy. ¿Cuál es el verbo to be que le pertenece a I? Am. Ya tenemos yo soy. Ahora, el nuevo inquilino que sería un verbo con ing, que sería learning. Y el complemento English. Quedaría I am learning English. Ahora veamos de dónde salió este verbo con ing. El verbo aprender sería el verbo to learn, con terminación er. Si le quitamos el to, que es la terminación er, y le agregamos ing al final, quedaría la terminación endo de español. Formaríamos aprendiendo. Lo mismo con el verbo hablar, to talk. Eliminamos el to, le colocamos ing y nos quedaría talking, hablando. Y podríamos decir I am talking to you. Ahora, ¿qué está haciendo este to aquí? Pues bien, no le está dando terminación ar, er a ningún verbo. Aquí funciona como una preposición, que indica la dirección o el destino de la acción del verbo. ¿Cuál es el verbo? Hablando. ¿Quién es el destinario o la persona que recibe la acción? En este caso serías tú. Por ahora, en esta oración, este to se traduce como a, para no confundirnos. O sea, que sería algo así como estoy hablando a ti. Recuerden que ya vimos que es una preposición en capítulos anteriores. Ahora continuemos con el ing. Si el verbo base termina en e, debemos cambiar la e por el ing. Por ejemplo, con el verbo to believe. Elimina el to para eliminar la terminación er y quito la e y la cambio por el ing y quedaría believing. Y cuando un verbo se compone de una sola sílaba, en la combinación consonante, vocal, consonante, duplicamos la última consonante y le colocamos el ing, excepto en las que terminan con las últimas 4 consonantes del abecedario, que serían W, X, Y y Z.
en cuyo caso solo le añadimos el ing. Por ejemplo, to hit, que sería el verbo golpear. Igual, ya vimos que es una sílaba en capítulos anteriores, por aquello que no lo recuerdes. En este caso no termina con W, X, Y ni Z, y es una sola sílaba. Entonces, duplicamos la T y colocamos el ing, y quedaría hitting. Ahora veamos el verbo to play, que sería jugar. Tiene una sola sílaba, pero termina en Y o Y. Entonces solamente le añadimos el ing y quedaría playing, jugando. Para todos los demás verbos solo colocamos ing, como en los primeros ejemplos. Y no te preocupes que no es tan complicado. A como vamos avanzando y utilizando los verbos con ing, se irán grabando en nuestra mente y lo haremos sin pensar tanto en las reglas. Ahora, hagamos unas oraciones para ver si se entendió todo. Por ejemplo, ¿cómo dirías estas dos oraciones? Estoy estudiando inglés en la sala. Marcos está trabajando en un restaurante. En la primera tenemos el verbo to study, estudiar. Y en el segundo, to work, trabajar. Aquí puedes pausar el video para hacerla y vamos con la revisión. Tenemos la estructura de la oración, que sería sujeto, to be, verbo ing y complemento. Y la primera sería sujeto, I. El to be que lo acompaña sería am. Verbo study. No coloco el to porque no estoy diciendo yo estoy estudiar. Es estudiando. Termina en Y, pero tiene más de una sílaba. Por lo tanto, solo le coloco el ing y quedaría studying. Y el complemento sería English. In, porque estoy adentro de la sala. Da, porque estoy hablando de la sala de la casa, algo conocido. ¿Y cómo se decía sala? Living room. Y quedaría I am studying English in the living room. Y en la segunda, el sujeto sería Marco. ¿Cómo diríamos está? Es. ¿Por qué es Marco? Porque Marco es él, que es igual a he. Y he va con is. Al verbo le quitamos la terminación ar y le colocamos el ing. Y quedaría working. Y el complemento sería in a restaurant. Y quedaría Marco is working in a restaurant. Marco is working in a restaurant. ¿Cómo les fue? Espero que muy bien. Vamos con un repaso rápido para mejorar la claridad. Pero antes, no olvides suscribirte para no perderte el próximo capítulo. El presente continuo es el que nos agrega el movimiento en presente y lo utilizamos para hablar sobre acciones que están ocurriendo en el momento actual o alrededor de este momento. Su estructura es sujeto, to be, verbo ing y complemento. El ing lo obtenemos de los verbos base y tenemos tres formas de obtenerlo. Primeramente, en todos eliminamos el to porque nos daba la terminación ar, ir de español. Luego, si el verbo termina en e, cambiamos la e por el ing, como en el verbo to believe. Eliminamos la e y colocamos el ing para formar la terminación endo de español y quedaría believing. Si el verbo es una sola sílaba y termina con la combinación consonante, vocal, consonante, duplicamos la última consonante y agregamos ing. Por ejemplo, el verbo hit quedaría hitting, excepto si termina en las últimas 4 letras del alfabeto, W, X, Y, Z, en cuyo caso añadimos solamente ing, al igual que con el resto de los verbos. El ing lo utilizamos siempre que en una palabra en su variante en español termine en ando o endo, pero no siempre el ing lo traducimos como ando o endo, ya que esta terminación también se utiliza de otra forma. Pero esto es tema para otro video. Por ahora hasta aquí dejamos el episodio de hoy. Nos vemos en el próximo capítulo y sigamos explorando el mundo del inglés con entusiasmo.